Hola a todos, mi nombre es Moisés, este es mi primer video oficial así en YouTube. Y bueno, quiero contarles un poco mi historia, quiero que sepan un poco cómo fue ese inicio mío cuando empecé a entrenar. Este canal va a estar orientado básicamente a todo lo que es entrenamiento, a todo lo que es training. Y nada, me gustaría acompañarlo, me gustaría que de igual manera ustedes me acompañen a mí en este proceso. Es literalmente primer video así para producir en YouTube y nada, a ver cómo sale. Quiero también contarles un poco, como les venía diciendo, cómo fue mi historia al empezar. Como cualquier persona, básicamente no tenía mucha información, que era verdad, que era mentira. Hay mucha información en las redes y la verdad que sí es verdad, ahí está todo totalmente gratis, ahí está lo que de verdad funciona, pero también es verdad que también está inundada de muchas cosas que no funcionan y es la cruda realidad. Cuando no tienes el conocimiento, cuando no tienes ningún curso, no tienes nada de eso, te confundes mucho, no sabes qué es verdad y qué es mentira y te toca experimentar. En mi caso experimenté y la verdad me tardé muchos meses en darme cuenta qué era lo que de verdad funcionaba. Aprendí mucho lo que no se tenía que hacer y bueno, les cuento un poco. Cuando recién estaba iniciando, lo primero que empecé haciendo fue básicamente entrenar en casa. Entrené en casa, ¿por qué? Porque no tenía instrumentaria, no tenía dinero para ir a un gym y casi que no tenía ni ganas, la verdad. Duré mucho tiempo para tomar la decisión. Y la verdad que la primera vez que entrené, sinceramente, nadie lo aplaudió, principalmente porque nadie se enteró. Pero aún así seguí. No quería seguir sintiéndome mal conmigo mismo, entonces empecé con lo que tenía, un espacio en mi cuarto, un par de ejercicios y todas mis ganas, la verdad. Tenía toda la intención de seguir, pero sin decirles mentira, tuve un momento de quiebre muy fuerte en el cual llegué hasta dejar de entrenar aproximadamente unos 2 meses y medio. Y esto básicamente a no ver muchos resultados. Pero claro, no estaba haciendo las cosas bien, las estaba haciendo por mi cuenta. Obviamente no iba a ver muchos resultados. Entrenaba muy poco, entrenaba algunos ejercicios que no eran funcionales, no comía para nada bien. El descanso no lo cuidaba como debería. Tenía todas las ganas, tenía toda la intención, pero básicamente no estaba haciendo lo que debería, no tenía la dirección correcta hacia el objetivo que yo quería. Por ende, hacía todo lo que aparentemente necesitaba para cambiar mi físico y la verdad no veía muchos cambios. Hace 2 años aproximadamente viajé a Argentina. Fue totalmente un inicio de cero. Ya tenía aproximadamente 2 meses y medio sin entrenar, sin comer para nada bien, comía demasiado poco, tenía muchos malos hábitos que aparte de que no estaba haciendo las cosas bien, me restaban mucho a lo poco que hacía bien. Y en ese punto, al viajar, un cambio de vida total, empezar de cero, volvió esa esencia en mí de seguir entrenando, de cambiar, porque sinceramente dejé de entrenar, pero no dejé de sentirme mal. Preferí conformarme con eso y la verdad fue muy feo. Una vez tomé la decisión de empezar a hacer las cosas bien, ese nuevo inicio de cero en Argentina, fue un compromiso total. Empecé a entrenar las veces que necesitaba, de la manera que necesitaba, empecé a corregir todas las técnicas, porque es algo muy importante también que muchos dejan de lado. Empecé a comer mucho mejor, empecé a instruirme en todo lo que es el fitness, empecé a hacer cursos, empecé a rodearme de gente que también estaba en ese ámbito. Fue un cambio total, empecé a sumergirme en lo que es el ámbito y empecé a, de verdad, invertir en mí. Fue literal un cambio drástico, fue literal un cambio muy drástico. Para que se den la idea, yo venía entrenando muy pocas veces por semana. Yo era muy delgado. Ahora hoy en día tengo 20 kilos aproximadamente, entre 20 y 21 kilos más de cuando empecé. Les voy a dejar una foto por acá, si puedo ahora que esté haciendo la edición del video.
pero fue una locura. O sea, para que se hagan la idea, yo básicamente entrenaba de 2 o 3 veces por semana. Esas 2 o 3 veces por semana no llevaban la intensidad necesaria para generar un estímulo en el cuerpo. Aparte de todo eso, tenía muy malos hábitos alimenticios. Primero, no comía las calorías que necesitaba para crecer. Aparte, en ese entonces era una persona que tomaba, que de vez en cuando fumaba, y eso, la verdad que más que generar malos hábitos en sí, me restaba lo poco bueno que hacía. Porque es verdad, o sea, por lógica pura, entendí que si quería crecer tenía que entrenar y comer más. Empecé a comer un poco más cuando recién empecé, pero al no saber para nada del tema, al no tener un instructor, al no tener nutricionista, no tener alguien que me guíe, básicamente no llegaba ni cerca a las calorías que de verdad necesitaba, aun cuando sentía que estaba comiendo más. Y aparte, los entrenamientos tampoco eran con la intensidad que requería para generar un cambio de verdad bueno en el cuerpo. También tenía una mezcla de ejercicios que tampoco iban acorde con lo que quería, pero bueno, la intención estaba, fue lo más importante. En esa etapa, la verdad que más que aprender lo que se debía hacer, aprendí qué no se debe hacer. Punto muy importante también, porque está bueno también saber qué no hacer para tenerlo siempre presente y evitar esos errores de nuevo. Es lo más importante, no tropezarse de nuevo con la misma piedra. El punto es que me mantuve así, en ese ciclo, muchos meses. Estamos hablando de que empecé en febrero más o menos, febrero casi marzo, y me mantuve así aproximadamente hasta septiembre, octubre de ese mismo año. Y fueron muchos meses así, no les voy a mentir, vi algo de cambios en fuerza, vi algo de cambios en el peso, pero nada significativo, no fue algo muy sorprendente en sí, no fue en sí el cambio que de verdad quería. Y la verdad que si seguía así, la verdad no iba a poder. Dejé de entrenar, paré toda la motivación y no tenía tampoco buenos hábitos en cuanto a pensamientos, entonces eso hizo que decayera y dejara de entrenar. Fue un punto muy difícil porque los pocos cambios que tuve en esos meses los perdí en el primer mes que dejé de entrenar. Así de sencillo. Nada. Empecé de nuevo a entrenar, ya estando en Argentina unos 2-3 meses después, le estoy hablando de enero del año siguiente. Empecé a instruirme, empecé a aprender de nutrición, empecé básicamente a estudiar fitness. Y la verdad que me di cuenta de todo lo mal que estaba haciendo. Venía haciendo las técnicas mal, venía entrenando muy poco, comiendo muy poco, y afuera de eso, lo que les dije anteriormente, tenía muchos malos hábitos de alimenticios y de pensamiento. ¿Por qué les hablo mucho de los pensamientos? Porque es importante. No solo te ayudan a mantener la constancia, no solo te ayudan a mantener la disciplina y a construir eso que de verdad quieres, sino que también estar tranquilo, estar con unos buenos pensamientos te genera menos estrés, te ayuda a resolver los problemas más rápido y te ayuda a mantenerte enfocado en lo que quieres sin estar muy estresado. ¿Qué pasa cuando nos estresamos mucho? Se eleva el nivel de cortisol y eso la verdad que tampoco nos ayuda en el cuerpo. Por eso le hablo mucho de esto. Perfecto. Teniendo todo eso claro, empecé a hacer las cosas bien, empecé a entrenar bien. En ese entonces, la verdad que a comparación de ahora era un ritmo mucho más bajo. ¿Por qué? Aunque ya tenía muchos meses entrenando, era muy principiante, no había hecho las cosas bien. Entonces siempre un principiante, la verdad que va a necesitar menos intensidad para crecer o para mejorar en el caso de que quiera bajar de peso. Va a necesitar menos intensidad que alguien que está avanzado, principalmente porque no va a aguantar ese ritmo y uno tiene que respetar los procesos. Ahora, empecé con 5 días de entrenamiento. Cuando empecé a ser bien estricto, habían días que por X o Y motivo se me hacía imposible ir. La verdad que en ese entonces no me basaba en si tenía ganas o no, solo iba. Habían días que no podía ir porque tenía muchas cosas que hacer. Entonces una mala semana entrenaba 4 veces
en esa semana. Empecé a cumplir los ejercicios acorde a lo que quería. Empecé a comer 4 comidas, en ese entonces comía 4 comidas pesadas todos los días. Un desayuno de aproximadamente unos entre 6 y 8 huevos todos los días. Variaba entre si comía salchicha, entre si comía jamón o con cebolla y tomate, pero siempre con un poco de carbohidratos y grasas. Más grasas que carbohidratos en el desayuno para mantener bien la energía. ¿Qué más? Almuerzo, mucho arroz, muchas pastas, mucha papa. Intentaba tener muchas calorías siempre en el cuerpo y básicamente no variaban mucho las comidas. Para mí era más sencillo, que no sabía medir las calorías, siempre comer lo mismo que ya lo tenía medido. Era más sencillo, entonces casi todos los días almorzaba arroz con una proteína. Podía ser milanesa de pollo, podía ser pechuga de pollo o un pedazo de carne, en la Argentina se dice cuadril. Básicamente entre eso variaba mi almuerzo todos los días, siempre con una banana o una palta. Después la merienda, yo tenía, es más, lo sigo comiendo aún, es tipo como una ensalada, es de atún, una lata de atún, aproximadamente unos 100 gramos de atún, 1 o 2 bananas. La verdad que cuando podía comía 2 bananas para agregar más carbohidratos, más calorías, tomate, limón, pimienta, sal, le agregaba a veces jamón y siempre también le agregaba 2 huevos hervidos para agregar también un poco de más proteína, y esa era mi merienda todos los días. Esta era mi merienda todos los días, era sagrado eso. Y cenaba, en su mayoría cenaba pastas o papas, eso sí lo variaba mucho. Pastas con crema y pechuga y jamón, o papa básicamente con albóndigas, o carne en sí molida o picada, depende del país, como le digan, es la misma. Esas eran mis comidas casi todos los días, no las cambiaba mucho, la verdad. Y bueno, en eso me mantuve muchos meses más. Eso la verdad que nunca paré de entrenar desde hace ya un poco más de 2 años. Y la verdad que empezar a perfeccionar las técnicas, empezar a tener un buen ritmo de entrenamiento, poco a poco lo fui subiendo. Tuve un punto en el que entrenaba muchísimo, 6-7 veces por semana. Y obviamente lo retribuía muy bien con comidas. Comía mucho más de las calorías que gastaba. Dormía lo que tenía que dormir. Intentaba dormir lo que tenía que dormir porque había días que estaba demasiado ocupado, no podía. Pero siempre el punto más importante, y quiero que lo tengan muy presente, y es intentar. Es básicamente dar todo lo que puedes. Hay días que no vas a poder dar mucho, pero lo diste todo. Eso es lo que básicamente mi recomendación en este video. Y bueno, también parte importante fue lo que pensé en ese entonces. Parte de mi camino en el entrenamiento fue el crecimiento personal. Aprender cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones. No reprimir ninguna emoción. Yo era mucho de las personas que reprimían las emociones y lo que sentían se guardaban todo. Eso no está para nada bien. Aprender cómo puedes apoyarte de tu mente para impulsarte en el entrenamiento fue una parte clave también, que si es verdad, en el principio de este proceso lo hice de manera inconsciente. Luego en el proceso aprendí que todo eso que hice de manera inconsciente fue demasiado importante en lo que es este proceso, y eso también me gustaría compartirte y ayudarte en lo que es esto. Para finalizar este video, la verdad quiero mandarle un mensaje a todas esas personas que hoy en día están en ese punto en el cual yo estuve en algún momento, de sentirse muy mal, demasiado mal con su cuerpo, de básicamente no poder tomar la acción necesaria la verdad, por miedo del que dirán. Yo fui una persona también que me la pensé mucho para entrenar por el miedo del que iban a decir. Iban a decir una persona de 45 kilos, que eso era lo que pesaba, empezando a entrenar. Los primeros meses, obviamente, por mejor que fuera, iban a ser progresivos, no iba a estar tan masado, por decirlo así.
Y me daba mucha vergüenza, mucho miedo lo que fueran a decir, las burlas, todo. Pero créeme que si te mantienes en ese proceso va a valer la pena. Pero créeme, si estás ahí, en ese punto, créeme, no necesitas más excusas. Necesitas un sistema, una guía, alguien que ya caminó ese camino. Más que nada para que te guíe y te instruya y evite todos los errores que, créeme, si no tienes a alguien que te guíe, vas a cometer. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Ve a mi Instagram, que te lo voy a dejar por acá. Y ahí vas a tener muchísima más información acerca de cómo poder entrenar de una manera más eficiente y de verdad cómo vas a poder empezar a entrenar muchísimo más.